Pueden sentarse, hermanos. Los que tuvieron la oportunidad de ver el anuncio de lo que íbamos a predicar en este día, pues miraron el título que dice Dios es altísimo y está basado en Salmos 57:2. Pero verdaderamente el Espíritu de Dios es el mismo. Ya desde el primer momento que el hermano Jaime estaba aquí hablando y esa meditación para que nosotros nos autoexaminemos, iba preparando el camino para lo que el Señor quería compartir hoy con todos ustedes. Y verdaderamente me siento impresionado por cómo Dios hace que todas las cosas, sin que nosotros estuviéramos mirando la combinación de que vamos a poner los cánticos que vayan de acuerdo a lo que se vaya a predicar o el autoexamen, pero como el Espíritu es el mismo, nosotros no tenemos que comunicarnos entre nosotros, sino que el mismo Espíritu va y le va diciendo a cada hermano para que todo vaya en una misma dirección. El Salmo 57, verso 2, es bastante corto y dice: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Bien, uno de los cánticos, creo que era el número 2, en el coro decía: porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Y yo me pregunto, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha puesto a pensar acerca de la estatura, del tamaño, de la dimensión de Dios? ¿Alguna vez han puesto a pensar en eso? ¿En qué tan grande es Dios? ¿Podemos imaginarnos qué tan grande es Dios? Probablemente nuestra imaginación se quede extremadamente pequeña y no podemos decir cuán grande es Dios. Por eso, a mí me da mucho pesar cuando yo escucho a alguna persona por ahí referirse a Dios llamándole Diosito. Y usan la excusa de que lo hacen de cariño, de que le dicen Diosito porque lo aman, porque es nuestro papito lindo, que lo queremos mucho. Pero por favor, a Dios hay que tratarlo con respeto y reverencia, como vimos que estaba diciendo el hermano Jaime aquí. Ciertamente Dios es demasiado grande para que nosotros lo pongamos en un diminutivo. Entendamos esto, hermanos. Dios no es un enano. Dios es altísimo. Dios es grande. Dios es grandísimo. Dios es enorme. ¿Cómo vamos a disminuir la estatura de Dios? ¿Cómo vamos a poner a Dios de un tamaño tan pequeño? Vamos a respetar a Dios, vamos a tener temor de Dios y vamos a darle el honor que Él merece, la honra que merece. Volvamos otra vez a esa expresión de mucha gente de llamarle Diosito a Dios. Ustedes supongo que tienen conocimiento de que en el Sinaí Dios le entregó a Moisés 2 tablas conteniendo su ley, sus 10 mandamientos. Hay uno de ellos que está en Éxodo
capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, capítulo 7. Dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y yo me pregunto, si yo le digo Diosito a Dios, ¿estoy o no tomando su nombre en vano? A mí me parece que sí, que le estamos tomando en vano el nombre de Dios, lo estamos disminuyendo y estamos dejando de lado lo que dice el verso de nuestro estudio de hoy. Dios es altísimo. En Salmo 57:2 que dijimos, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que significa esa palabra altísimo del Salmo 52, verso 7. La palabra original en el idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento para altísimo era la palabra Elión. Elión significa elevación, es decir, elevado, y como un título significa también el supremo y tiene por sinónimos altísimo, alto, de mucha estima, exaltar, excelso, mayor, superior. Aquí vemos que esta palabra, Elión, destaca no solamente la estatura, la dimensión de Dios, sino que también habla de alta estima. Entonces, si nosotros estamos hablando del Dios altísimo, nosotros debemos de tener a Dios en alta estima. O sea, debemos de tenerle un aprecio supremo a Dios. No tratarlo de una manera como si Él fuera cualquier cosa. No lo es. Dios es grande. Dios es inmenso. Por otro lado, también se refiere específicamente al ser supremo. Nosotros vamos a ver a lo largo del estudio de esta mañana sobre Dios Altísimo, que aquí, por ejemplo, en el Salmo 57:2, nosotros estamos mirando que dice el Dios Altísimo. Eso lo vamos a ver también en otros pasajes de la Biblia. Pero vamos a ver que la palabra altísimo también es usada en la Biblia, no solamente para referirse a un adjetivo, el Dios Altísimo, sino como un sustantivo. O sea, Altísimo es también un nombre propio para Dios. O sea que debemos de darnos cuenta de la importancia del Dios al cual nosotros alabamos y adoramos. Nuestro Dios no es cualquier Dios, es el Dios Altísimo. Ahora bien, la palabra que en Salmo 57:2 se traduce por Dios es la palabra Elohim. Elohim, aunque en nuestro idioma español nosotros acostumbramos a ver el plural terminado en la letra S, aquí termina Elohim con M, pero esa palabra es plural, es una palabra plural en singular es Elohá. Significa, digamos, dioses, pero se está refiriendo a nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros vemos el gran misterio de la Trinidad. El Dios trino es un Dios único, pero es un Dios plural. Y nosotros vemos esa palabra Elohim, se usa también en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está hablando Dios en plural de sí mismo. Está hablando de sí mismo en plural. Y esa palabra Elohim es un plural y significa
el Dios supremo. Esta palabra se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. Más de 2600 veces está repetida la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. Ahora bien, esas palabras juntas, Elión, Elohim, o sea, el Dios Altísimo, apenas nosotros la encontramos 9 veces juntas en el mismo versículo en la Biblia. Y solamente de esas, solamente en 4 ocasiones se refiere específicamente al Dios Altísimo. En otras ocasiones tiene otra traducción. Pero aquí vemos que siempre es en el libro de los Salmos, que es precisamente el libro que trata sobre las alabanzas, sobre la adoración a Dios. Y ahí se usa en 4 ocasiones ambas juntas. Tenemos Salmos 46:4. Salmos 46:4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En Salmos 50, verso 14. Salmos 50, verso 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El Salmos 78:35, Salmos 78:35 dice: y se acordarán de él, de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Y finalmente, el mismo Salmo 78, pero el verso 56 dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Nosotros vemos que, por ejemplo, Salmos 78:35 mencionaba la palabra Dios 2 veces. Decía: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. En el primer caso, la primera vez que aparece la palabra Dios, ahí está hablando en hebreo, la palabra era Elohim, pero luego donde habla el Dios, otra vez, el Dios Altísimo, ahí utiliza una segunda palabra para referirse a Dios, que es Él. Y Él se refiere a Dios como el Todopoderoso, o sea, el Dios Altísimo es nuestro Dios Todopoderoso. Y fíjense, esa combinación, recuérdense que la palabra que se traduce por Altísimo es Elión. La mayoría de las veces que ustedes ven en la Biblia, la traducción de Dios Altísimo es de El Elión, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Ahora bien, ¿cuándo fue la primera vez que nosotros vimos a esa expresión, el Dios Altísimo, en la Biblia? Esa primera vez fue precisamente en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Vamos a ir todos al libro de Génesis, vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer los versos del 18 al 22. Génesis capítulo 14, versos 18 al 22. Dice la palabra de Dios: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendita sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham:
dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí fue la primera vez en toda la Biblia donde vemos la expresión Dios Altísimo. Y es algo muy interesante. Esto ocurrió después que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot junto a otras personas que habían sido tomadas como rehenes cuando un rey enemigo atacó la ciudad de Sodoma donde vivía Lot. Y entonces Abraham fue, los rescató, reunió personas, rescató a su sobrino y a las demás personas que estaban allí con él cautivas. Y él tomó como botín de guerra una gran cantidad de bienes. Fue hasta este personaje que menciona la Biblia, que se llama Melquisedec, que dice rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él entregó la 10ª parte de todo el botín de guerra que obtuvo en su batalla contra este rey enemigo de Sodoma. Pero fíjense, hay algo interesante en este personaje Melquisedec que luego vemos en el Nuevo Testamento, que se menciona en el libro de Hebreos, y habla de un rey sin genealogía, sin una referencia de antepasados, y dice claramente de que era una imagen, una figura del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo presenta a Melquisedec como rey de Salem. Salem era el nombre original de Jerusalén. Y donde va a venir a reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, en la Nueva Jerusalén. O sea, este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, es una figura para nuestro Señor Jesucristo y una preparación para que vemos cuando Él venga a reinar como el Rey absoluto de todo el universo, como el Rey de Reyes, a reinar con nosotros, sus escogidos. Entonces nosotros veremos ahí verdaderamente la gloria de nuestro Rey y Señor Jesucristo. El Rey, el Dios Altísimo, es el Dios soberano. Y como vemos que dice que Él en el Salmo 57:2, el Dios que me favorece, por lo tanto nosotros podemos poner toda y completamente nuestra confianza en Él. Es un Dios confiable. Nosotros no podemos dudar de sus promesas, no podemos dudar de que Él va a fallar, que va a mentirnos. No, Él es el Dios Altísimo, es el soberano, Él es el creador, Él creó los cielos y la tierra. Ahí mismo lo vemos en el pasaje de Génesis. Nosotros vemos que el propio Melquisedec dijo: el Dios Altísimo, creador de los cielos y las tierras. Si nosotros vemos que Él creó los cielos y la tierra, es un Dios de poder. El Dios Altísimo es un Dios que todo lo puede, es todopoderoso, es omnipotente. Por lo tanto, es no solamente Dios de dioses, sino también es Rey de reyes, es Señor de señores. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de un Dios de poder. Cuando hablamos de Dios Altísimo, estamos expresando la máxima majestad y la máxima soberanía en nuestro Dios. Y podemos continuar mirando en la palabra de Dios. Hay una
gran cantidad de versículos a lo largo de tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, donde nosotros vamos a ver la expresión Dios Altísimo o la utilización de Altísimo como un nombre propio para Dios. Claro, va a ser imposible que leamos aquí en esta mañana todos y cada uno de esos versículos. Yo le podría mencionar algunos, algunos los leeremos aquí, otros no. Si algunos se los puedo dejar de tarea para continúen buscándolo. Pero vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en el libro de Daniel vemos que se presenta varias veces la expresión Dios Altísimo. Una de ellas está en Daniel 3:26, donde dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Aquí nosotros vemos que un impío, un dios pagano, Nabucodonosor, reconoce a Dios como el Dios Altísimo y reconoce que estos tres amigos de Daniel que habían sido enviados a ese horno de fuego para que se quemaran porque no quisieron adorar a la estatua de este rey pagano, Nabucodonosor vio que Dios libró de la muerte, de una muerte segura, a sus siervos, y él reconoce que Dios es el Dios Altísimo. Y yo me pregunto, hermanos, si un impío, un pagano, un no creyente fue capaz de reconocer a Dios como el Dios Altísimo, ¿qué se espera de nosotros? Debemos de reconocerlo como tal. Debemos de poner a Dios exactamente donde debe estar, a la altura de su majestad, a la altura de su soberanía, a la altura de su gloria. Hay otros versos más en Daniel, como Daniel 4:2, Daniel 5:18, Daniel 5:21, etcétera, donde habla del Dios Altísimo. Y Daniel es un libro que en su original no fue escrito en el idioma hebreo que fueron escritos los demás libros del Antiguo Testamento, sino que Daniel escribió en un idioma que era semejante al hebreo, llamado caldeo, que era el idioma propio de Babilonia. Recuerden que originalmente Abraham era natural de Ur de los caldeos. Por eso el idioma de Abraham y de sus descendientes, los hijos de Israel, debe de guardar una referencia, un parecido con el idioma de los caldeos. Se podría decir es como los idiomas que descienden del latín. Nosotros hablamos español, en Brasil hablan portugués. Son dos idiomas parecidos y tienen palabras similares. Pues en el idioma que Daniel escribió su libro, la palabra que él traduce como Altísimo es la palabra Elak, que se parece a Elión, y él usa Ilai para traducirlo como Dios. Ahí nosotros vemos
que son palabras parecidas y significan más o menos lo mismo que significan las palabras el, Elión en el idioma hebreo. Ahora bien, vamos a ver otra expresión de Dios Altísimo donde vemos que hay una palabra distinta que se traduce por Altísimo. Esto está en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Aquí la palabra que se traduce como Altísimo es la palabra hebrea marón, que significa altitud, es decir, concretamente lugar elevado, elevación, figurativamente regocijo o como un adverbio arriba. Los sinónimos de esta palabra son altanería, altísima, alto, altura, alzar, cumbre, elevado, excelso. Ahora bien, aquí vemos algo diferente. Nosotros habíamos visto que la palabra Elión tenía que ver no solamente relativo a la altitud, a la elevación, sino también a la estima que uno debe tenerle a Dios. Aquí estamos hablando ya de que esta palabra marón tiene referencia también con la dimensión, con la altura, con la elevación. Y ciertamente nosotros debemos de tener conciencia de que nuestro Dios no está al mismo nivel que nosotros. Él está en un nivel mucho más elevado que nosotros. Está en las alturas. Y por lo tanto, ¿dónde está el trono de Dios? El trono de Dios está en lo más alto del cielo. Y desde allí Dios está reinando sobre toda su creación. Fíjense, hay una expresión en el libro de Isaías, hay un texto, Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, donde nosotros vemos a Satanás, el diablo, pretendiendo ponerse a la altura de Dios y ocupar su posición. Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí nosotros vemos que realmente el orgullo del cual se llenaba Satanás de quererse comparar con Dios, de él estar en lo más alto y llegar a ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. O sea, él pretendía ser como el Dios Altísimo. Por supuesto, Dios no podía permitir eso. Y si nosotros vemos, aquí fue el primer pecado cometido en todo el universo. Uno de los ángeles, aquel que nosotros vemos en la Escritura, que le llaman querubín protector grande, se infló, se llenó de orgullo y quiso ser semejante al Altísimo y fue expulsado de los cielos, y hoy lo tenemos como nuestro enemigo, a quien Pablo llama el príncipe de la potestad del aire.
quien tiene este mundo patas arriba hasta que venga Cristo y los ponga en el lugar donde debe estar. Nosotros, si nos vamos al Antiguo Testamento, seguimos viendo otras referencias del Dios Altísimo o del Altísimo utilizado como nombre propio para Dios. Hay una lista bastante grande, pero yo la voy a dejar para el final, porque de ahí vamos a ver algunas cosas importantes de lo que habla acerca del Altísimo. No solamente como un atributo, como una cualidad de Dios, sino que vamos a ver qué hay, además de Altísimo, en ese Dios grande. Entonces, vamos a irnos un poco, a dejar un poco de lado el Antiguo Testamento y vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del Dios Altísimo. Y vamos a ver primero Marcos 5:7. Marcos 5:7. Y dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién le llamó a Jesús Hijo del Dios Altísimo aquí en Marcos 5:7? Un demonio que había poseído a una persona y cuando vio a Jesús, lo identificó inmediatamente como el Hijo del Dios Altísimo. En Lucas 8:28 vemos, no lo vamos a leer porque básicamente habla de la misma historia. Lucas 8:28 es un pasaje paralelo a Marcos 5:7. Pero nosotros podemos ver que también en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Hijo del Altísimo en Lucas 1:32, donde el ángel le anunciaba a María el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí nosotros vemos que Jesús es identificado como Hijo del Dios Altísimo o Hijo del Altísimo. Recordemos que Altísimo se usa también como un nombre propio de Dios. Luego vemos también un pasaje en Hechos 16, versos 17. Hechos 16, versos 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí, de nuevo, al igual que los pasajes de Marcos y de Lucas, donde un demonio identifica a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, aquí vemos una muchacha endemoniada que seguía a Pablo y a los acompañantes de Pablo. El demonio que estaba dentro de esta muchacha también identifica a Pablo y a sus acompañantes como siervos del Dios Altísimo. O sea, ¿qué quiere decir? Que vemos que si los demonios son capaces de identificar a Dios como el Altísimo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no vamos a reconocer y darle a Dios esa posición excelsa que Él merece?
Hebreos 7.1, Hebreos 7.1 es otra referencia del Dios Altísimo. Y aquí nosotros vemos que es precisamente una referencia a lo que ya leímos en Génesis 14. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aquí nuevamente vemos la referencia de Melquisedec, ese rey que recibió los diezmos, las ofrendas de Abraham, y que es identificado como un sacerdote del Dios Altísimo. Aquí vemos la referencia nuevamente en el Nuevo Testamento. Bien, en los textos del Nuevo Testamento, la palabra Altísimo es una palabra griega. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo como el antiguo. Y la palabra es Hupsistos, que significa el más alto, el Dios supremo, los cielos. Aquí nosotros vemos nuevamente que se destaca que Dios es un Dios excelso, un Dios maravilloso, un Dios enorme, un Dios grande, al cual nosotros debemos de alabar, adorar con todo nuestro corazón. Entonces, vamos a ver lo que yo le estaba diciendo de algunas características que íbamos a ver con respecto al Dios Altísimo. Y vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ver lo que hace el Dios Altísimo. Y luego vamos a ver de qué forma nosotros nos relacionamos con el Dios Altísimo. Sobre lo que hace el Dios Altísimo, nosotros podemos mencionar hasta 17, por lo menos 17 cosas. El primer versículo fue precisamente el primero que el que da a nosotros el inicio de nuestra predicación en el día de hoy. Salmo 57:2. El Dios Altísimo nos favorece. Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Entonces nosotros vemos que nuestro Dios nos ha favorecido. Y la mejor manera de darnos cuenta de que Dios nos favorece es precisamente de que Él nos ha adoptado como sus hijos. Pongámonos a ver esto, hermanos. ¿Quiénes éramos nosotros para merecer que Dios nos tomara en cuenta y nos hiciera el favor, la gracia de perdonarnos, de justificarnos? No teníamos nada que ofrecerle a Dios. Éramos viles pecadores. Y Dios, sin embargo, nos tomó en cuenta, nos predestinó para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Eso es el favor de Dios, de ese Dios Altísimo. Pero nosotros vimos en uno de lo que leímos de Daniel 3:26, nosotros vimos que ese Dios Altísimo hace milagros. Hace milagros porque nosotros vimos que estaban allí estos siervos suyos, estos 3 jóvenes que fueron lanzados
a un horno ardiendo. Y Dios hizo el milagro de salvar su vida. Ese Dios Altísimo que salvó a esos 3 jóvenes dentro de ese horno es el mismo Dios Altísimo que hizo el milagro que unos muertos espirituales como nosotros fuéramos hechos de nuevo, renacidos, resucitados. Nos infundió vida y puso en nosotros la fe para que creyéramos en su Hijo Jesucristo y pudiéramos salvarnos. Ese es un gran milagro. Ese es un milagro de poder. Eso solo lo puede hacer el Dios Altísimo. También vimos otra característica del Dios Altísimo en el pasaje de Génesis, donde Melquisedec lo llamó creador. El Dios Altísimo es el Dios creador, que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que existe de la nada, con el poder de su palabra. Ese es el Dios Altísimo. Otra cosa que podemos decir del Dios Altísimo es que Él tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Y aquí nosotros vamos a ver un pasaje, otro pasaje de Daniel, que dice aquí, Daniel 4:32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Aquí nosotros vemos un pasaje de el libro de Daniel, donde habla de lo que iba a pasar con Nabucodonosor, ese rey que se creía dueño y señor de la tierra. Fue el primer poderoso que formó un imperio que abarcaba varias naciones, y él se creía un dios, a tal punto que hizo una estatua de oro para que fuera adorada. Pero Dios le dijo que lo iba a hacer como una de las bestias del campo, que él se iba a arrastrar, iba a comer pasto, demostrando Dios que él tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Y sabemos que el Dios Altísimo es quien pone y quita reyes. Podemos ver por ahí a alguien que pueda pensar que es el Todopoderoso, que puede invadir otras naciones, imponer su criterio, o que pueda permanecer gobernando una nación hasta que Él quiera, pero realmente el Dios Altísimo es quien domina sobre los reyes de la tierra, es quien pone y quita reyes. Y si Dios permite que este o aquel gobierne este o aquel país, es por un propósito que tiene Dios. Así que no es por la fuerza que tiene el hombre, la fuerza verdadera la tiene el Dios Altísimo. Y Él pone y quita reyes. Otra cosa que hace el Dios Altísimo es en Él hay conocimiento. Nosotros vemos Salmos 73, verso 11. Salmos 73, verso 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? La verdad que hay gente que sabemos hoy se creen sabios,
en su propia opinión. Y realmente ese es un gran error. Cualquier ser humano que se crea sabio en su propia opinión, créanme, Dios lo va a poner en vergüenza. He visto, por ejemplo, que hace unos años falleció un científico muy famoso llamado Stephen Hawking. Él era británico, de Inglaterra. Seguro que lo conocen, si no le suena el nombre, por lo menos lo conocen porque era aquel que estaba en una silla de rueda que era cuadrapléjico. Hay gente que tienen a ese señor como lo más sabio, lo más grande que ha habido. Y realmente, para mí, yo creo que Dios, él se creía muy sabio y Dios lo avergonzó. No tanto por su condición, sino porque, fíjense, tantas personas que lo idolatran hoy día a él, y sin embargo, ese señor nunca ganó el premio Nobel de Física. Y usted dirá, pero si fue tan bueno, ¿por qué no ganó el premio Nobel de Física? Ustedes saben cómo otorgan el premio Nobel de Física, de Química o de Fisiología y Medicina. Normalmente esos premios Nobel se dan después de un escrutinio muy minucioso que hacen los pares, o sea, los colegas físicos o químicos o médicos, y estudian los aportes de esta persona de una manera objetiva. Y ciertamente si a él no le otorgaron, ese señor duró más de 80 años de vida. Si en toda su vida no le otorgaron el premio, es porque no encontraron que sus aportes a la humanidad, a la ciencia, eran suficientemente meritorios para merecerlo. Sin embargo, ¿alguno de ustedes conoce a John Bardeen? Nunca ha oído mencionar a John Bardeen, ¿verdad que no? Ok. Ustedes saben que John Bardeen fue un científico que no ganó un premio Nobel de Física, ganó 2. Nunca lo habían oído mencionar. Pues John Bardeen ganó premio Nobel de Física en los años 50 por haber descubierto los semiconductores, que son los que han hecho una revolución a nivel mundial en cuanto a los transistores y todo lo que tiene que ver con la electrónica. Pero posteriormente él siguió investigando y descubrió la superconductividad y le dieron un segundo premio Nobel de Física. Y la superconductividad es lo que hace, por ejemplo, que hoy en Japón existan unos trenes que levitan, que no tocan los rieles, sino que van en el aire levitando. Eso es producto de la superconductividad. Y fíjense bien, una persona que la mayoría de la gente desconoce quién era, se llevó 2 premios Nobel de Física, mientras que este, que le dicen tan sabio, no se lo llevó. Dios es quien da la verdadera sabiduría. También hay otra cosa, Salmo 92, verso 1. Perdón, verso 8. Dice, mas tú, Jehová, será para siempre, eres altísimo. Para siempre eres altísimo. Dios no es el Dios altísimo por un momento. Él es el Dios altísimo por siempre. Esa característica de Dios no se va a quitar. Otra cosa de Dios altísimo es que Él tiene misericordia. Y eso lo vemos en Salmos 21:7. Por cuanto el rey confía en Jehová,
y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Por supuesto, la mejor muestra de misericordia del Dios Altísimo somos todos nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Por su misericordia estamos aquí, estamos de pie. Dios Altísimo también es temible. Salmos 47:2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Decía Salomón que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si nosotros no tenemos temor de Dios, seremos precisamente como ese señor que acabamos de mencionar, como el señor Hawkins. Nos creeremos sabios en nuestra propia opinión y después seremos avergonzados. Ninguno es como el Dios Altísimo. Salmos 83, verso 18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, y tú eres altísimo sobre toda la tierra. No hay otro, solo Él es el Dios Altísimo. Además, en el Salmo 107, verso 11, dice que Dios es consejero, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Hermanos, Dios nos guía cada día, nos aconseja cada día a nosotros a través de su Espíritu Santo. Nosotros debemos de llevarnos de su consejo. Ahora ya vimos que Jesucristo es su Hijo y vimos también que Él tiene poder. Pero vemos también algo que fue precisamente de lo que estaba mencionando Jaime. En el libro de Hechos 7:48, vamos a buscar Hechos 7:48. Hechos capítulo 7, versículo 48. Dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Vimos que lo que mencionó en el autoexamen no estaba en el libro de Hechos, sino estaba en el Antiguo Testamento. Por supuesto, esta es una referencia. Dios no habita en templos hechos de manos, como bien lo dijo Jaime. Dios habita hoy día, ¿dónde? Habita en nosotros a través de su Espíritu. Y eso es algo importante. Pero vamos a ver ahora para finalizar, algunas cosas que nos relacionan con el Dios Altísimo. Dios es nuestro Redentor. El Dios Altísimo es nuestro Redentor. De eso nos habla el Salmo 78. Vamos a ver, verso 35. Dice: y se acordaron que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Se lo habíamos leído hoy. Él es nuestro Redentor.
nos redimió a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Nosotros habíamos visto también tanto el texto de Daniel como el texto de Hechos, que nosotros también somos siervos del Altísimo. En Miqueas 6:6 nosotros vimos que el Dios Altísimo es adorado. Y aquí vimos que la reflexión, el autoexamen, hablaba extensamente acerca de la adoración, de cómo debemos adorar a nuestro Dios, de cuán reverentes debemos ser adorando a Dios. ¿Por qué debemos de ser reverentes en nuestra adoración? Porque no estamos adorando a cualquiera, estamos adorando al Dios Altísimo, estamos adorando al más grande, al omnipotente, al todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, al que tiene dominio sobre los reyes de la tierra, al que nos redimió, del cual somos sus siervos. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser una adoración reverente, debe ser una adoración donde nosotros entreguemos todo. Debe ser una adoración, como decía Jesús, que el Padre buscaba ese tipo de adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Ese Dios Altísimo merece la mejor adoración, merece que nosotros nos rindamos en alabanza a Él, merece que nosotros le cantemos a su nombre. Merece que nosotros, cuando le oremos, cuando le alabemos, cuando lo adoremos, nosotros digamos: bendito sea tu nombre. Recordemos la palabra que nos enseñó Jesús en la oración modelo. Él decía: santificado sea tu nombre. Debemos de bendecir, santificar el nombre de nuestro Dios Altísimo. No es un Dios cualquiera, es un Dios de poder. Ahora bien, Daniel tuvo varias revelaciones, visiones sobre el Dios Altísimo. Y vamos a ver solamente, digamos, una de ellas, del capítulo 7 de Daniel, donde él tiene una visión Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí estas son unas profecías de los tiempos finales de Daniel, pero lo que yo quiero destacar aquí no es tanto hablar sobre la profecía de Daniel y su visión, sino que él llama los santos del Altísimo. Nosotros, su iglesia, el pueblo de Dios, escogido por Él, no por méritos, sino por su gracia infinita, somos sus santos. ¿Qué significa sus santos? Significa que nosotros fuimos separados para Él. Y tenemos que tener presente eso: somos los santos del Altísimo, somos los separados del Altísimo. No es que nosotros somos superhéroes,
No es que nosotros somos seres especiales con unas cualidades infinitas. Tengamos presente primero lo que fuimos antes. Dios nos sacó de la inmundicia. Dios nos sacó del lodo cenagoso del pecado como todos. Y Dios, el Dios Altísimo, nos escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que nosotros fuéramos concebidos por nuestros padres. Nos separó. Nacimos, tuvimos una vida de pecado como todo el mundo, pero Dios nos sacó de ahí, nos redimió con la sangre preciosa de su Hijo. Y ahora Él nos tomó para sí, ya no somos nuestros, ya no podemos hacer lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. Somos sus siervos, somos sus santos, separados para Él. No somos del mundo, somos suyos. Y tenemos que entregarle a Él todo. Tenemos que vivir para Él. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Para mí el vivir es Cristo. Quiere decir, yo vivo por Él y para Él. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Vivo para Él y vivo por Él. Porque si no fuera por Él, yo no tuviera vida eterna. Entonces, hermanos, recordemos eso. Fuimos separados para Él, para adorarle, para exaltarle, para ponerlo a Él en el primer lugar. No se trata de nosotros. Nosotros somos pasajeros en esta vida. Él es eterno. El protagonista de todo esto es Él, no somos nosotros. Si Él nos permite a nosotros hacer algo para la expansión de su reino, es un privilegio, no es mérito que tenemos. Yo no estoy aquí porque yo merezca estar aquí. Yo estoy aquí por su gracia. Estoy aquí hablando con ustedes, hermanos, por su gracia, por lo que Él hizo por mí, no por mérito que yo tuviera. Y a Él le debo dar la honra, la gloria, la exaltación para siempre y por siempre. Yo los invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a rendirle un tributo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y darle las gracias infinitas por lo que el Dios Altísimo ha hecho por nosotros. Padre Celestial, gracias, Señor, Dios Altísimo. Tú eres grande, Señor. Tú no eres un diosito, Señor. Basta ya de justificarnos diciendo que te lo decimos de cariño, Señor. Tenemos que reconocerte, Señor, como el Dios omnipotente, poderoso, altísimo, de dimensiones infinitas, Señor. Tú eres quien lleva la gloria y el poder siempre, Señor. Gracias por tu redención, Señor. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por darnos a nosotros, Señor, el privilegio de llamarnos hijos tuyos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos honra y gloria a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre, el Dios Altísimo, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.